Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar el capítulo 13 de arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. Ya empezaremos con lo que son los ritmos sinusales anormales. Tenemos primero la taquicardia, que va a representar una frecuencia cardíaca rápida con más de 100 latidos por minuto en un adulto. ¿Por qué en un adulto? Porque sabemos que en los diferentes estadios de cada persona la frecuencia cambia. Ya, las causas de la taquicardia, primero tenemos el aumento de temperatura. Cuando una persona sufre de fiebre, la frecuencia puede aumentar hasta 18 latidos por minuto por cada grado centígrado hasta un tope de 40.5 grados centígrados. Luego tenemos la estimulación del corazón por los nervios simpáticos. En este caso sería por una hemorragia, una pérdida de sangre, en la cual la presión arterial disminuye y la frecuencia cardíaca se eleva hasta 150 a 180 latidos por minuto. Luego, en enfermedades tóxicas del corazón, en esta se da por una debilidad simple del miocardio, en la que habitualmente aumenta lo que es la frecuencia cardíaca porque se debilita el bombeado de sangre hacia el árbol arterial. Luego tenemos lo que es, como podemos usar en la figura, entre cada intervalo QRS es más corto, por lo que representaría una taquicardia sinusal. Luego tenemos la bradicardia. Se va a caracterizar por una frecuencia cardíaca lenta con menos de 60 latidos por minuto. En esta, la causa más frecuente es por la estimulación vagal del corazón, que se da en pacientes con síndrome del seno carotídeo. Como podemos observar, aquí entre cada intervalo QRS es largo, con hasta 6 cuadrados grandes. Continuamos con lo que sería la arritmia sinusal. Esta se va a caracterizar porque va a haber una enfermedad en la intensidad de las señales de los nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan al nódulo sinusal del corazón, como ya sabemos que es el marcapaso del corazón. En este caso, aquí vamos a ver una frecuencia cardíaca de tipo respiratoria. Observamos que con el cardiotacómetro se registran las alturas de espigas sucesivas entre los complejos QRS. En este caso vemos que cuando el paciente tiene una respiración tranquila, no disminuye ni aumenta más del 5%, pero cuando le pedimos al paciente que realice una respiración profunda, la frecuencia aumenta y disminuye cada ciclo respiratorio con aproximadamente 30%. Tenemos los ritmos cardíacos anormales por bloqueo de la conducción del impulso. Tenemos 4. Empezamos con lo que es el bloqueo sinusal. Estos son en casos muy raros en donde el impulso del nódulo sinusal está bloqueado antes de su entrada en el músculo auricular. Va a haber un retraso de ondas P, o puede también no transmitirse estas, produciendo una pausa entre cada onda. Luego tenemos el bloqueo auriculoventricular. En este caso, como su nombre lo dice, va a ser la relación entre los impulsos a través de las aurículas hacia los ventrículos por el haz auriculoventricular o haz de His. En este caso también se puede bloquear totalmente o parcial por las siguientes causas. Tenemos primero lo que es la isquemia del nódulo auriculoventricular o de las de His, que va a retrasar o bloquear la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. Luego tenemos la compresión de la haz auriculoventricular. Esta puede ser porque existen partes de tejido cicatricial o por porciones calcificadas del corazón que pueden deprimir o bloquear estas conducciones. Luego la inflamación del nódulo auriculoventricular o del haz auriculoventricular, que reducen la conducción desde las aurículas hacia
hacia los ventrículos. Los ejemplos más característicos de estos son por la fiebre reumática o por la difteria. Luego tenemos la estimulación vagal intensa del corazón. Como ya había mencionado antes, en casos son muy pocos frecuentes en donde se bloquea la conducción del impulso a través del nódulo auriculoventricular, o en este caso por los pacientes que tienen o presentan síndrome del seno carotidio. Ya, siguiente. Ya, ahora tenemos lo que es el bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto. Empezaremos primero por el bloqueo de primer grado o de intervalo PR o PQ. Ya. Podemos observar que los valores normales de este intervalo es de 0.16 segundos a 0.2 segundos. Un corazón que late de manera normal. En este caso, va a incrementar el tiempo hasta más del 0.2 segundos de este intervalo. Ya. Como podemos ver en el EKG, vemos la prolongación del intervalo PR, que mide aproximadamente 0.3 segundos en lugar de los 0.2 segundos o menos que sería normalmente. Ya. Luego tenemos el bloqueo de segundo grado. En esta, la conducción a través del nódulo auriculoventricular se frena lo suficiente para que el intervalo PR aumente hasta el 0.2 o 0.4 segundos. Ya bueno, en este caso habrá una onda P, pero sin onda QRS, como podemos observar en el EKG. En este también se puede decir que hay los conocidos latidos fallidos de los ventrículos, en donde se denominan el bloqueo cardíaco de segundo grado. Ya, luego tenemos el bloqueo de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Se trata de una disociación completa de las ondas P. Como podemos ver en el EKG, las ondas P son muy irregulares y se ve un deterioro en la conducción del nódulo auriculoventricular. En este caso se produce un bloqueo completo, como su nombre lo dice, desde lo que son las aurículas hacia los ventrículos. Ya. Finalmente tenemos lo que sería el bloqueo intraventricular incompleto o alternancia eléctrica. Ya, la mayoría, como ya explicamos en el anterior, de los factores que producen los bloqueos auriculoventriculares también pueden causar este tipo de bloqueo, ya que pueden bloquear lo que sería la conducción de los impulsos del sistema ventricular periférico o de Purkinje. Ya bueno, continuando con la exposición, bueno, toca hablar sobre las extrasístoles. Entonces, ¿qué va a ser una extrasístole? Es una contracción prematura que es proveniente por un foco ectópico, o también se le va a conocer como latido prematuro o latido ectópico. Esta generalmente va a ser emitidos por impulsos nerviosos que son anormales, impulsos cardíacos. Entonces, en el gráfico sí podemos encontrar que hay un latido así prematuro que es previo a un latido que es normal, o sea, una contracción normal. Y este va a ser también, bueno, así causas por la isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo, y también las placas calcificadas, que van a hacer unas compresiones en el músculo cardíaco, lo cual van a hacer latidos así anteriores o previos a una contracción normal. Y el tercero, la tercera causa sería por la irritación tóxica del nódulo auriculoventricular, generalmente dada por fármacos, por nicotina o por cafeína.
Así clasificándose sería sobre las extrasístoles auriculares y las extrasístoles ventriculares. En las extrasístoles auriculares, se va a observar la onda P, que se va a originar muy temprano. Incluso el intervalo P y R, que va a ser este, está muy acortado, en lo cual vamos a llegar a una conclusión que el foco ectópico está cerca del nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces, el intervalo entre cada extrasístole va a ser como que muy prolongado, a lo que se va a conocer como la pausa compensadora. Esta pausa compensadora va a ser, como que todo el trayecto desde el nódulo sinusal hasta el músculo auricular y llegar otra vez al nódulo sinusal. Generalmente el tiempo en el que recorre todo este lapso del músculo auricular va a tener un tiempo así prolongado, en el cual se va a ver en el EKG. El siguiente sería las extrasístoles del nódulo auriculoventricular que contienen, ¿no? Es parte de la extrasístole auricular, en el cual, en el EKG no se va a ver la onda P. Generalmente la onda P está incluida en el complejo QRST. Y así la onda P va a ser muy bajo. El siguiente sería la extrasístole ventricular, que va a ser complejos QRS, que son muy prolongados y a la vez tienen un voltaje elevado, como podemos ver en esos gráficos. Y su característica de esto es que la onda T va a ser así opuesta al complejo QRS, como podemos ver. Esta es la onda T. Y, en un análisis vectorial del origen de una extrasístole ventricular, vamos a ver que el extremo negativo, que va a ser la base del corazón, en esa base del corazón se va a localizar el foco ectópico, o sea, la prevalencia de la extrasístole ventricular. Y en la punta va a ser el extremo positivo, que va a ser el vértice del corazón. El siguiente sería hablar sobre las taquicardias paroxísticas. ¿Qué son las taquicardias paroxísticas? Son impulsos así rápidos que se producen en una reexcitación repetitiva. Generalmente se da por un foco irritable, siendo ese el marcapasos. Para contrarrestar a la taquicardia paroxística se utiliza fármacos como la quinina y la lidocaína, en el cual van a bloquear la carga rítmica y van a inhibir la permeabilidad del sodio al músculo cardíaco. También tiene sus divisiones, en lo cual vamos a encontrar la taquicardia auricular paroxística y la taquicardia ventricular paroxística. La taquicardia auricular paroxística va a tener la frecuencia cardíaca de 95 a 150 latidos por minuto. Su característica de esto va a ser en que las ondas P van a estar invertidas en los complejos QRST. Por aquí vamos a encontrar, ¿no?, la onda P, que va a estar por acá. Y la onda P va a estar superpuesta en la onda T, que está superpuesta. Y el siguiente sería de la taquicardia paroxística ventricular, que sería una serie de extrasístoles ventriculares, que va a ser así sucesivos y que van a estar así interpuestos latidos normales. Esa es su característica. Y actualmente ese va a ser escaso, es una patología escasa y se da más en una lesión isquémica en los ventrículos. Continuando con la exposición, yo voy a hacer la otra vez. Es que continuando con las arritmias, nosotros vamos a conocer lo que vendría a ser la fibrilación ventricular.
fibrilación ventricular es la más mortal de todas las arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque es preciso que tengamos que interrumpir esta fibrilación antes de los 3 minutos, porque los resultados de todos modos en la mayoría de los casos va a ser nefasto. Bueno, ¿cómo funciona el corazón? La sangre llega a las aurículas y luego pasa a los ventrículos. Estaríamos hablando de un funcionamiento normal del corazón. Pero ¿qué sucede en la fibrilación ventricular? Vamos a ver que existe que los ventrículos solamente se están contrayendo y se están contrayendo demasiado rápido, y esto va a causar una taquicardia ventricular. Ya lo habían mencionado antes, que va a hacer que el corazón presente ritmos irregulares de latido cardíaco, de impulsos cardíacos. Luego, vamos a entender que cuando esto sucede, el corazón no bombea sangre, especialmente al cerebro, lo que se va a reflejar en mareos y en posteriormente un desmayo. Entonces, cuando sucede este desmayo, este inconsciente, que es aproximadamente por un tiempo de 4 a 5 segundos debido a la ausencia del flujo sanguíneo cerebral, se va a producir una muerte irrecuperable de los tejidos del cuerpo. Es por ello que se dice que es mortal. Luego, nosotros tenemos que interrumpir aproximadamente, lo más pronto posible, esta fibrilación ventricular, con lo que se conoce como descarga eléctrica temprana. Esta descarga eléctrica se va a realizar utilizando un desfibrilador, que es la aplicación de electrodos que van directamente a los 2 lados del corazón y que tienen un voltaje aproximadamente 1000 voltios de corriente continua, que son aplicados en contados segundos, muy cortos segundos. Lo que va a hacer esta aplicación de voltaje en el corazón va a hacer que se pare el corazón y posteriormente en microsegundos se va a volver a reiniciar de forma no corazón. Entonces, esto sería lo que podría salvar la vida en los escasos casos que pueda ocurrir, ¿no? De tener a la mano este desfibrilador, pero generalmente no es así. Luego, si es que el corazón va a realizar, se va a parar después de no conseguimos un tratamiento de desfibrilación, va otra patología. La otra patología vendría a ser el paro cardíaco, que significa que el corazón no está latiendo debidamente como debería de ser, ¿no? Ha parado. Entonces, este paro cardíaco se puede producir por múltiples causas. Como ya lo había mencionado, puede ser por la fibrilación auricular. También son causadas por otros motivos, por ejemplo, por una anestesia profunda cuando una persona es intervenida quirúrgicamente. Debido a esta la persona ritmos irregulares de respiración, y ello le podría causar un paro cardíaco por la hipoxia, ¿no?, que existe. Entonces, y esto va a hacer que las fibras de conducción no mantengan niveles normales de electrolitos, y por tanto, un tratamiento para él sería realizar una resucitación cardiopulmonar. Un tratamiento también que se utiliza para las personas que tienen estos antecedentes vendría a ser lo que es un marcapasos cardíaco electrónico, que es un dispositivo que está implantado dentro del corazón y puede mantener vivo al paciente por bastante tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí podemos ver la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular es una patología que es muy común en las personas. A diferencia de la fibrilación ventricular, la persona puede vivir bastante tiempo con una fibrilación auricular, porque el daño que se realiza a nivel cardíaco representa más o menos un 20-30%. Esto sucede, bueno, ¿cómo funciona esta fibrilación auricular? Cuando en un corazón sano, el nodo sinoatrial va a iniciar todos los impulsos eléctricos en las aurículas,
pero en la fibrilación auricular los impulsos eléctricos se van a iniciar al azar, en cualquier lado de las aurículas, ¿no? O sea, internamente o externamente. Generalmente, alrededor de lo que vendrían a ser las venas pulmonares, se producen unas señales caóticas, totalmente desincronizadas, y esto va a hacer que el corazón empiece a temblar. Cuando esto va a suceder, la frecuencia auricular va a ser bastante alta y totalmente irregular. Y después de esto, lo que nosotros vamos a poder observar, si es que estamos observando un electrocardiograma, va a ser que la fibrilación está mostrando una ausencia de ondas P, y los complejos de QRS van a ser estrechos e irregulares que estamos viendo en la imagen. Nosotros recordamos que la onda P es la que representa la actividad eléctrica del nodo sinusal, y la línea de base va a aparecer ondulada, así como lo que estamos viendo en la imagen, y totalmente plana en función de los sitios ectópicos en los que se está dando, ¿no? Esos temblores cardíacos. A medida que las aurículas no van a funcionar correctamente, el corazón va a bombear menos sangre, y esta disminución del bombeo de sangre va a producir además una insuficiencia cardíaca, y que es una complicación muy común en esto de la fibrilación auricular, porque además esta fibrilación va a causar una formación de coágulos de sangre en las aurículas, y esto se debe a que las aurículas no vacían completamente la sangre hacia los ventrículos, y la sangre puede estancarse dentro de las aurículas, y eso va a hacer que los coágulos puedan migrar hacia el torrente sanguíneo y posteriormente van a llegar a las arterias pequeñas y se pueden atascar ahí, y van a bloquear el conducto, provocando incluso un infarto cerebral. Siguiente, por favor. Ya. El siguiente sería el aleteo auricular. ¿De qué se trata esto? Esta es una taquicardia que es ectópica, donde el corazón va a presentar aproximadamente una frecuencia de 240 hasta 450 por minuto. Esto obviamente es incompatible con la vida, y esto se va a deber a que el corazón no está funcionando de forma adecuada. Esta arritmia puede ser muy, muy rápida y también es ineficiente. Cuando nosotros vamos a observar un electrocardiograma, como el que estamos viendo ahí, nosotros vamos a poder notar que las líneas se están viendo, digamos, como el registro es más o menos como en dientes de sierra, constantemente. Después de esto, del bloqueo del corazón va a producir posiblemente la muerte, ¿no? Porque no es compatible con la vida este tipo de arritmia cardíaca.